¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar sobre las generalidades de los músculos. El tejido muscular es aquel que goza propiamente de esta capacidad de contraerse y está formado por dos grandes componentes. El tejido muscular, que es la parte efectora de la contracción, y el tejido conectivo, que le va a proporcionar un medio de fijación y también un medio de soporte. El tejido muscular es un tejido que deriva de la capa embrionaria conocida como mesodermo. Y hay tres grandes músculos: el estriado, el liso y el músculo cardíaco. En esta presentación nos vamos a enfocar en el músculo estriado. Este músculo también se denomina como músculo esquelético o voluntario. Está normalmente localizado en el sistema musculoesquelético o asociado a él, en las fascias, en las paredes y en los miembros, es decir, en el cuerpo, ¿verdad? En las paredes. El aspecto, como su nombre lo dice, tiene un conjunto de estrías a nivel microscópico. La actividad es poderosa, rápida e intermitente y tiene un tono basal. La estimulación es voluntaria o puede ser refleja por interacción con el sistema nervioso autónomo. El músculo cardíaco o miocardio, pues obviamente está localizado en el corazón. Las fibras tienen una disposición diferente y le dan este aspecto característico. La contracción es poderosa, rápida y rítmica. Su estimulación es involuntaria y es intrínsecamente modificada por el sistema nervioso autónomo. Y finalmente el músculo liso o involuntario, que está formado por vísceras, está formando también parte de los vasos, del iris, del cuerpo ciliar en el ojo y finalmente en la piel. Este músculo, a diferencia del músculo estriado, no tiene esas estrías características a nivel microscópico. Su contracción es débil y lenta, de forma rítmica o sostenida, y es lo que explica los movimientos de peristalsis y la apertura y cierre de los esfínteres. Y su contracción se hace completamente de forma involuntaria por el sistema nervioso autónomo. En este esquema nosotros vemos las diferencias estructurales que tiene el músculo esquelético, donde sus fibras musculares son largas y están paralelas unas con otras. El músculo liso, donde son un poco más anchas y tienen una disposición más irregular. Y finalmente el músculo cardíaco, que pareciera que tiene un aspecto tubular, pero al mismo tiempo tiene zonas como de ramificación. El músculo estriado tiene la función de ser el órgano de la locomoción y de explicar los movimientos cuando se asocia precisamente a los huesos. También constituye el soporte estático, es lo que permite mantener una posición determinada. Da la forma porque contornea el cuerpo y finalmente es una fuente de calor cuando se pone en acción. El músculo estriado entonces tiene dos unidades diferentes, la unidad estructural y la unidad funcional. ¿Cuál es la diferencia? Que la unidad estructural está formado por la fibra muscular propiamente, que corresponde a cada una de las células del músculo. Estas fibras musculares se unen unas con otras y de forma organizada en haces o fascículos, y estos a su vez se unen unos con otros para formar el grueso del músculo. La unidad funcional se refiere específicamente a la placa neuromuscular. Como su nombre lo dice, tiene dos grandes partes. Una parte nerviosa, es decir, que corresponde con la parte terminal de la neurona motora, y que esta porción de axón, va a emitir diferentes ramas que se van a unir con grupos de fibras musculares. Después viene la parte intermedia entre el axón y la parte muscular, es decir, el sitio en donde se juntan, que se denomina como sinapsis. Finalmente tiene la parte netamente muscular. Y la unión entre estas partes es lo que precisamente controla la función motora.
La organización de los músculos, de la parte más pequeña a la parte más compleja y grande, se hace de la siguiente forma. La unidad, como dijimos, estructural es la fibra muscular o célula muscular. Estas células están cubiertas por una estructura de tejido fibroso que se denomina como endomisio. La unión entre varias de estas fibras musculares es envuelta a través de una estructura que se conoce como perimisio y que va a constituir en su conjunto el fascículo muscular o haz. A su vez, cada uno de estos fascículos se unen unos con otros para formar en su conjunto un músculo y todos estos fascículos se van a unir unos con otros a través del epimicio. El epimicio entonces constituye la envoltura más externa de un músculo, pero no nada más eso, sino que el epimicio se extiende y a partir de él se forma el tendón que va a servir como unión o como inserción de la parte carnosa del músculo con la estructura a la cual se va a fijar. Y bueno, la organización de cada una de estas fibras musculares, nosotros, si nos asomamos adentro de esta célula muscular, podemos ver que está formada por diferentes miofibrillas de actina y de miosina que se ponen en juego a través de las estructuras bioquímicas que forman el sarcómero y es lo que explica no nada más el aspecto estriado, sino también el aspecto funcional bioquímico de la contracción muscular. Aquí nosotros podemos ver cómo funciona el control motor voluntario. Todo nace a través, como es voluntario, nace a través de una neurona motora superior. La neurona motora superior está localizada en la corteza motora primaria. A partir de aquí, del cuerpo de esta neurona motora primaria sale un axón que desciende a través de una vía que se conoce como tracto córtico espinal, precisamente porque va desde la corteza hasta la médula espinal, pero en su trayecto descendente, este axón, cuando atraviesa una porción del sistema nervioso que se conoce como pirámide, cambia su trayectoria y se deposita del lado contralateral, es decir, sufre el fenómeno de la decusación. Quiere decir que la porción izquierda del cerebro va a controlar la parte derecha del cuerpo cuando se trata de la función motora. Y viceversa, la parte derecha pues controla la parte izquierda del cuerpo precisamente por este fenómeno de decusación. Después de la decusación, el axón se coloca en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal y entonces aquí, en esta asta, cuando desciende, se topa con una segunda neurona, que es la neurona motora inferior. Esta neurona motora inferior recibe la señal de la neurona anterior y entonces al mismo tiempo la envía a través de su axón, que una vez que sale de la médula espinal se cubre por la mielina para que no pierda la función y pueda transmitir el impulso, porque funciona como un aislante esta mielina hasta que llegue directamente a la placa neuromuscular y entonces se pueda ejecutar la función de la contracción. A diferencia del control motor voluntario, los reflejos van a tener un mecanismo diferente porque aquí, primero, vemos que va a haber un estímulo que va a desencadenar el reflejo. Lo que hace este estímulo es actuar sobre el órgano de Golgi tendinoso que capta el estímulo y entonces envía una señal a través de una neurona sensitiva que nace justamente en el músculo y que va a llevar este estímulo al ganglio sensitivo y luego al asta posterior, que es asta sensitiva de la columna. Y entonces aquí hace sinapsis con una neurona intermedia o interneurona que toma este estímulo
y entonces lo vuelve a enviar a una célula efectora que es una neurona motora. Quiere decir que todo el control del reflejo se hace a nivel de la médula espinal y no a nivel del encéfalo. Esa neurona motora, aquí en este ejemplo, tiene un efecto inhibidor. ¿Qué quiere decir? Que el efecto inhibidor disminuye la tensión en el tendón, en el músculo, y entonces permite que se desencadenen los reflejos. Bueno, son en total 500 músculos estriados que representan 30 kilos del peso de un individuo de 70 kilogramos. Y bueno, como hay que entender y estudiar todos, pues hay que buscar diferentes características en común para entender cómo es que estos músculos se estudian. Una de ellas, pues bueno, aparte de que son de color rojo, es que el nombre de los músculos está en base a la función que tienen, a la posición en la que se localizan y a la forma de cada uno de ellos. Entonces, tenemos que existen músculos como los músculos orbiculares que rodean el globo ocular, los músculos digástricos que tienen dos vientres, por eso se llaman digástricos, los multipeniformes, que es como si tuvieran varios peines, los músculos convergentes porque de un extremo son anchos y a partir de ahí se dirigen a un punto estrecho. Los que están separados por intersecciones tendinosas, como es el músculo recto, y cada una de estas componentes tiene una forma cuadrada. Los músculos delgados y paralelos al eje mayor de las extremidades, como el músculo sartorio, los músculos que solamente tienen una forma de peine y no múltiples, como el músculo extensor digital largo, los que tienen dos formas de peines, como el bipeniforme del recto, del músculo recto femoral. Y bueno, otros músculos tienen forma aplanada y paralela, como pueden ser los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Los músculos que tienen dos cabezas, como el bíceps, y aparte cada uno de los contorno del cuerpo de estos músculos tiene una porción fusiforme, es decir, una porción estrecha que luego se ensancha a la mitad y luego se vuelve a hacer otra vez estrecha. Eso es precisamente la característica de los fusiformes. El músculo digástrico, como vimos, tiene un vientre anterior y un vientre posterior y uno anterior, y los dos están conectados por un tendón intermedio.